Cuando pensamos en términos de riquezas, por lo general vienen hasta nuestra mente una gran cantidad de ideas, sobre todo algunas ideas que no sé de dónde las han sacado, donde dicen que el hombre rico o la riqueza se mide por la cantidad de dinero que se tenga. Por ejemplo, había una estadística que todo aquel que tuviese $1 millón era rico, aunque eso varía. Hay algunos que dicen, creo que en cifras del año pasado eran $233,000. Era una persona rica. Pues bien, la riqueza en el mundo casi siempre se mide por eso, por la cantidad de bienes, de posesiones materiales que la persona tenga. Pero bíblicamente la riqueza no se mide así. La riqueza es medida en términos de estar en Cristo, estar con Cristo, tener a Cristo o no tener a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, se dice que somos enormemente ricos. Pero si no tenemos a Cristo, no hay peor miseria para el hombre, pues está eternamente separado de Dios. Nuestro tema base es las riquezas de Dios, y les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 y hasta el versículo 23. Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. No sobra advertir que toda la carta habla de las riquezas de la gloria de Dios, toda la carta. Pero me voy a enfocar hoy en unas pocas, porque como es claro, no puedo exponer toda la carta. Entonces, voy a leer para ustedes esta parte, espero que me sigan en sus Biblias. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando hablamos de la riqueza de la gloria de Dios, no debemos materializar o volver material el concepto, porque hay una verdad que trasciende, y es la verdad espiritual, y creo que es lo que resalta toda la carta, pero en especial me quiero ocupar en este texto. Puedo dividirlo en 3 partes. La primera de ellas iría desde el versículo 15 hasta el versículo 18, donde vemos la riqueza de la gloria de Dios o de su gracia en sabiduría, revelación y conocimiento. Luego, a partir del versículo 19, vemos la grandeza del poder de Dios, la grandeza de su poder, y finalmente, del versículo 21 hasta el 23, vemos las riquezas de la autoridad de Cristo en nuestra vida. Vamos a dividirlo así. Podríamos entrar en otro tipo de divisiones del texto bíblico, pero para efectos de nuestro sermón dominical vamos a dividirlo en esos 3 aspectos.
Y el propósito, lo que esperamos es que seamos movidos por la palabra de Dios a tener una profunda confianza en los recursos espirituales que el Señor ha provisto para nuestras vidas. Entonces, iniciemos hablando sobre lo que tiene que ver con los recursos de la sabiduría, la revelación y el conocimiento de Él. Nótese que en el primer versículo dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Antes, en el versículo 13, el apóstol inspirado por Dios ha dicho que en Él también, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Por qué causa? La causa de la salvación. Por esa causa, Él también ha escuchado acerca de la fe de los creyentes. Ha escuchado acerca de que es mucho más que una simple confesión de fe, sino que tiene toda una vida, o que estos creyentes tienen toda una vida que viven para Cristo, es decir, se han entregado plenamente a Cristo. Y el apóstol Pablo tiene razones profundas para estar contento por eso. Creo que es el lugar donde más tiempo pasó Éfeso, o fueron los creyentes con los que más tiempo pasó el apóstol Pablo. Duró 3 años, si no me equivoco, en ese lugar, predicando el Evangelio. Y es claro que a partir de ese lugar y escuchar el testimonio de fe de los creyentes de Éfeso, a quienes amaba, conocía y con quienes había compartido tanto tiempo, él iba a saltar de alegría al saber de su buen testimonio. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, hay una profunda alegría, y de vuestro amor para con los santos no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Es decir, había un profundo deleite por el tipo de vida que estos hombres y mujeres cristianos llevaban delante de Dios. No solo era por el conocimiento, sino por el testimonio completo de la fe en Jesucristo. Más adelante habla de la esperanza. Es decir, y continuamente vamos a encontrar esa triada de virtud en las cartas de Pablo: fe, esperanza y amor. Continuamente los vamos a encontrar, y eso es motivo de alegría, ver crecer a los creyentes en estas virtudes que son claramente dadas por el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense cómo lo expresa en esta parte de la carta. Casi siempre las cartas tienen una estructura parecida, en donde la segunda parte de las cartas de Pablo son por lo general una acción de gracia, en donde él se deleita en lo que Dios ha hecho en los creyentes. Y esto es lo que está escribiendo acá, es una profunda acción de gracias. Dice, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero ¿por qué está dando gracias? Por lo que Dios ya había hecho en ellos. No es por acciones particulares de los creyentes, aunque eso sería motivo de gracia, porque sabemos que Dios mueve al creyente a operar, a actuar para la gloria de Dios. Pero en esta parte, la razón por la cual da gracias es porque está notando o está observando la obra de Cristo en el corazón de los creyentes. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí no es simplemente un conocimiento lejano de un Dios que tal vez exista, no. Está hablando de una comunión íntima, de una comunión clara, en donde Dios se ha mostrado a la vida de estos hombres, y esa comunión, ese conocimiento de Dios ha cambiado sus vidas, las ha transformado para la gloria de Dios. No es simplemente para que estén más cómodos en medio del mundo, en ninguna manera. Es un agradecimiento por la relación que está viviendo o que están viviendo estos hombres y mujeres con Cristo.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6 y hasta el 8, nos habla un poco sobre esta sabiduría y revelación. Dice, a partir del versículo 6, primero a los Corintios 2, 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Nos damos cuenta que es un tipo de sabiduría que el mundo no posee, que el mundo no tiene. Me atrevería a decir que el mundo no está interesado, y Dios la da como parte de sus tesoros para nuestra vida, porque a esta sabiduría no se puede acceder de manera natural. Escuche bien lo que voy a decir. Si el hombre natural deseara el tipo de sabiduría que Dios da, no la puede obtener, no puede acceder. Y le voy a poner un ejemplo. Ustedes seguramente han escuchado hablar de la teología liberal. La teología liberal es aquella que estudia la Biblia con mucho cuidado para tratar de demostrar que la Biblia no es verdad. Y están expuestos todo el tiempo incluso a los términos bíblicos en hebreo, en arameo, en griego, y son personas eruditas en el texto bíblico, pero dudo mucho que sean salvos, porque Dios no les ha dado a conocer, no les ha dado esta sabiduría que viene de lo alto. Y no se trata de alegorizar la Escritura, sino que a través del Espíritu Dios les da la plena seguridad a los hombres en el corazón, a los hombres que salvan, de que esta palabra es la palabra de Dios que transforma la vida, que transforma al hombre, que cambia el mundo y que hace que el mundo viva para la gloria de Dios. Y Pablo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Y es una oración muy profunda, porque Dios está pidiendo que cada uno de los creyentes que son objeto de esta carta, y los que seguramente después leeríamos la carta, el Señor Todopoderoso opere en nuestra alma sabiduría, revelación y conocimiento de Él, que es la fuente de la vida eterna. Solo conociendo a Dios podemos ser salvos. Solo conociendo a Dios podemos ser libres. Solo cuando conocemos a Dios podemos gozar de una profunda, de una íntima y clara comunión con Él. Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Me llama la atención la palabra en griego que aparece allí cuando habla de conocimiento de Él, es epignosis. Y esa epignosis es un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo, un conocimiento como el que el esposo tiene de su esposa. Yo no sé si usted ha visto, pero en las parejas ocurre algo. Manejan unos códigos que únicamente ellos entienden. Si la esposa mira de tal forma, ya el esposo sabe si está triste, si está alegre, si está enojada. Simplemente con una mirada, o si están agarrados de manos, si se aprietan de una manera. Hay una serie de intimidad que solamente ellos manejan y que más nadie conoce. A ese nivel de intimidad, guardando las proporciones, son las que Dios nos manda a estar con Él, a tenerlo. Una intimidad tan profunda en donde nuestra vida se identifica totalmente con el Señor, entendiendo en cada paso de nuestra existencia cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. A eso nos ha llamado el Señor. Y me gusta cómo finaliza esta parte, porque dice en el versículo 18:
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Para que sepáis. Miren qué relación hay todo con el conocimiento de Dios, que es un conocimiento vivo, que es un conocimiento magnífico de la gloria de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él, hablando de Cristo, os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, Dios nos está llamando a que tengamos un conocimiento más allá de lo estrictamente temporal, sino que nuestro conocimiento, nuestra vida se eleve hacia el Señor y podamos conocerlo a Él, porque la máxima riqueza a la que podemos aspirar nosotros como creyentes es conocer a Cristo. Y conocer a Cristo no simplemente como una referencia de alguien que existe, sino conocer a Cristo con ese nivel de relación, con una relación muy profunda, con una relación muy estrecha, en donde nosotros nos acercamos a Cristo sabiendo que Él es nuestro Señor, quien nos ama más de lo que nos podría amar cualquiera persona en el mundo, y podamos poner toda nuestra confianza en Él. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos? Creo que aquí hay una primera marca de esa riqueza que podemos encontrar en el texto. ¿Cuál riqueza? La riqueza de su sabiduría, revelación y conocimiento de Él, porque creo que no hay ningún conocimiento más elevado que ese. Estoy plenamente convencido. Conocer a Cristo es el mayor conocimiento posible, porque no es un conocimiento que se puede adquirir mediante el esfuerzo denodado del estudio humano. Claro que los creyentes somos diligentes en el estudio, pero el conocimiento de Dios, para poderlo conocer, tiene Dios que revelarse a nuestra vida a través de la Escritura. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo ora, diciendo: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Solo cuando Dios, a través de su bendita palabra, nos abre el entendimiento, podemos conocerlo. Y creo que aquí hay una primera aplicación para nuestra vida, y es que los creyentes necesitamos orar cada día de nuestra vida, pidiéndole a Dios que nos permita entender su palabra, porque solamente entendiendo esta bendita palabra podemos conocerle a Él. Solamente cuando entendemos esta bendita palabra podemos descansar en Él. Solo cuando conocemos esta palabra y conocemos a Dios, podemos conocernos a nosotros mismos. Se compensa la terrible tensión que produce saber cuán pecadores somos. ¿Cómo así que se compensa nuestra redención en Cristo? Solamente por eso podemos vivir. ¿Usted se imagina acaso que nosotros tuviéramos un pleno entendimiento de nuestro pecado? Mi amado hermano, nos aplastaría la culpa. Nos aplastaría la culpa, y creo que tal vez haríamos lo que hizo Judas. Judas, quien entregó al Señor. La culpa nos precipitaría al infierno. Pero cuán grande y maravillosas son las riquezas de la gloria de Cristo, que aunque nuestro pecado es tan grande, Él por su gracia nos sostiene y nos muestra sus riquezas en gloria, su perdón, su amor, su paz sobre nuestra vida, de tal manera que todos nosotros, pecadores terribles, podemos descansar en su gracia. Podemos levantar nuestra vista y ver la cruz. Podemos ir a la Escritura y ver el triunfo de Cristo continuamente y sus palabras sobre nuestra vida, en donde Él nos dice que nos ha perdonado, que nos ha lavado por su sangre y que nos ha dado un nuevo corazón para glorificarle
bendecirle, exaltarle y vivir continuamente para su gloria y honra y la alabanza de su nombre. Pero un segundo aspecto que deseo tratar en esta mañana, voy a volver a leer desde el versículo 18 y hasta el versículo 20, para que veamos las riquezas de la gloria de Dios, pero esta vez relacionada con su poder. Asimismo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Alguna vez cuando leía este pasaje, hace muchos años, seguramente había pasado 10 veces por ese pasaje, pero nunca había comprendido lo que el pasaje decía. Y recuerdo que en aquella ocasión estaba leyendo exactamente los versículos 19 y 20, y al final del 19, donde dice la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y es que están poniendo en paralelo el poder que usó el Señor para levantar a Cristo entre los muertos y el poder que usa Dios para darnos vida nueva en Cristo. No sé si usted está entendiendo la tremenda implicación que tiene esto para nuestra vida. Y es que usted, mi hermano que está aquí, o los que nos ven por el video, y yo, y todos los que hoy abrazamos la fe, estábamos muertos. Todo el mundo que ha creído dice, estábamos muertos. No, usted no está entendiendo. Nuestra condición era tan mala, tan terrible, tan horrorosa, que no hay palabras para describir cuál era nuestra verdadera condición. Nosotros ni siquiera estábamos podridos, estábamos secos. Creo que el pasaje de Ezequiel capítulo 37 ilustra de una mejor manera cuál era nuestra condición. Porque nosotros muchas veces creemos, no, lo que pasa es que yo estaba muerto espiritualmente. Creo que en esto hemos ido evolucionando. Primero pensábamos que estábamos enfermos, pero una vez llegamos y conocemos la Escritura, entendemos que no estábamos enfermos, estábamos muertos. Pero de pronto podrían hacernos resucitación artificial y nos levantaba alguien, pero esa no era la situación. Después pensábamos que estábamos podridos, y de pronto, como aún el cadáver huele bastante mal, pero huele, la gente dice, bueno, pero está allí el cadáver. Pero ni siquiera esa era la situación. Nuestra situación era la de unos huesos secos, terriblemente secos, tan secos que nos habíamos olvidado de nuestra condición. ¿Usted se acuerda del vecino que tenía al lado de su casa, que tenía 80 años cuando usted tenía 15 y que murió? Seguramente no. Yo tampoco me acuerdo de ese vecino. Y en la medida que pasan los años y los huesos pasen a ser polvo, ni siquiera sus familiares se acordarán de ellos. Yo no me acuerdo cómo se llamaba mi tatarabuela. No tengo la menor idea. Seguramente sus huesos están en alguna parte. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Está totalmente seco, perdido, sin esperanza, y nadie se acuerda de él. Así era tu condición y la tuya y la mía. Pero un día, glorioso día,
El Señor Jesucristo mandó a un profeta que predicó la palabra y le dijo: ¿vivirán esos huesos, hijo de hombre? Señor, tú lo sabes. Y aquel hombre, sin saber lo que estaba haciendo, lanzó la palabra sobre los huesos. Y ese día hubo un temblor en nuestra vida. Ese día los huesos se juntaron, se pegaron los tendones, salió carne, salieron los ojos y aún el cabello. Pero aún no teníamos vida, empezábamos a vernos apenas como un cuerpo que andaba, y el Señor envió su Espíritu Santo a morar en nosotros y nos dio vida aún cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos llamó de nuevo a existir, nos llamó desde el sepulcro de nuestra alma, de nuestro corazón. Se paró fuera como lo hizo con Lázaro, y un día me llamó: Alex, ven fuera. Y un día llamó a cada uno de los que han creído: sal de tu sepulcro y tienes a partir de ahora la nueva vida. Hizo florecer la vida de nuestros huesos secos, de nuestra pobre existencia, nos llamó a existir. Y ahora sí puede leer el pasaje a partir del versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mi amado hermano, ha sido llamado a la vida. No había esperanza. Cuánta riqueza del poder de Dios manifestada en nuestra vida. Cuán grande poder de Dios manifestado en nuestra alma. Cuán grande despliegue de la fuerza de su Espíritu Santo en nosotros. ¿O alguno de nosotros tenía interés en las cosas santas? ¿Alguno de nosotros tenía interés en las cosas santas? No, ninguno. Pero un día, por las misericordias de Dios, alguien nos predicó. Recuerdo la primera vez que alguien me habló del Evangelio, en serio. Lo hizo de una manera bastante imperfecta. Bueno, no hay manera perfecta, pero en especial aquella forma era muy imperfecta. Y hoy digo, gracias a Dios por ese hombre que Dios usó para hablarme de una manera tan imperfecta. Porque el poder no era de aquel hombre y su elocuencia, sino de Dios que resucita a los muertos. Qué sorprendente grandeza de su poder. Según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuánto poder se necesita para que usted vuelva a la vida espiritual? El mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos. El mismo poder. Solo Dios, cuando nos llama a existir para su gloria, hace que toda nuestra vida sea transformada, toda nuestra vida cambie mediante la operación de su Espíritu Santo. Y luego cambia nuestra posición. Nos hace vivir y cambia nuestra posición. Sentándonos, dice el versículo 20, a su diestra en los lugares celestiales. A su diestra en los lugares celestiales. Miren la relación que tiene este versículo con 1:3 de esta misma carta. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y permítanme describir lo siguiente. No creo que nada en el mundo, nada que Dios nos pueda dar, material en el mundo, puede superar al regalo de la vida eterna. A veces estamos tan ocupados que esto sirva como aplicación, o hay un énfasis tan terrible en que debemos tener.
que perdemos la perspectiva de la vida espiritual, que es la vida más rica que podemos tener. No estoy hablando de un poco de pobreza permanente, no, creo que no tengo atuendo franciscano. Pero lo que me refiero es que nada puede superar las riquezas de la vida eterna que nos da Jesucristo. Nada, nada. Son tesoros invaluables, las riquezas de la gloria de Cristo Jesús. Esta vida, miren, no hay nada que pueda reemplazar la amistad que Dios da entre los hermanos de la fe. No hay una amistad tan sincera en el mundo. Solo por mencionar algo, una cosa. La amistad entre creyentes es una amistad profunda porque no nos une nuestras cosas en común, nuestras mismas aficiones, nuestros hobbies. No nos une eso, nos une el Espíritu de Dios en una unidad. Y eso es lo que nos lleva a que ustedes me toleren a mí. Eso los lleva a eso y a soportarse unos a otros por la obra de Cristo. Esa es la riqueza de la gloria de Dios en su vida. Pero no es lo único, no es lo único que nosotros vemos. Hemos visto el poder de Dios, la grandeza de su poder. Pero también aquí habla de autoridad. La única manera que tenemos los seres humanos de predicar la palabra de Dios es dividiendo el asunto y luego, es decir, haciendo un análisis, poniendo por separado y luego sintetizar. No hay otra forma, debido a estamos hechos así, estamos estructurados de esa manera. Sobra decir que todo lo que hemos dicho hasta ahora va unido, ¿verdad? Pero por efectos de enseñanza y de predicación toca presentarlo por separado. Y así llegamos a nuestro tercer punto, que tiene que ver sobre la autoridad, aunque todo está mezclado en la carta, o todo está expresado en términos de unidad. A partir del versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí nos habla de la autoridad del Señor, la riqueza de su gracia en su autoridad, hablando de dónde el Señor nos ha puesto después de habernos salvado. ¿Y dónde el Señor nos ha puesto? Uno se puede tratar de imaginar esto desde la perspectiva como vivimos, y no hay una manera adecuada de ilustrar dónde nos ha puesto el Señor, dónde nos ha llevado con su poder, con su autoridad. Porque la Escritura habla de un modo muy elevado, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es una herencia demasiado grande e inimaginable para nuestra propia vida. Porque empieza hablando de principados y autoridades, y en esta carta más adelante, en el capítulo 6, usted va a encontrar una especie de estructura muy formal acerca de los principados, las potestades y todo este tipo de cosas que son reales. Pero más allá de eso, el Señor lo que está diciendo en esta parte por su palabra es que a la iglesia la ha puesto por encima de todas esas cosas, en virtud de lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Nos ha elevado a un lugar que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y aquí vienen algunos malos entendidos para nuestra vida. Si Dios nos ha dado eso, luego yo puedo tener todo lo que el mundo diga. Qué gran malentendido. Porque la Escritura dice todo lo contrario, ¿no? Si Dios me ha dado todo esto, ¿qué relación tengo con el mundo? Debería ser nuestro pensamiento básico. ¿Por qué vamos a correr a exigir las cosas del mundo
del cual Dios nos ha separado? Quiero insistir en esto. No les estoy diciendo que hagan un voto de pobreza. No. Gloria a Dios cuando el Señor, de manera correcta, prospera aún económicamente a un creyente. Eso es un motivo de darle gracias a Dios, porque todo es de Él. Todas las cosas son de Él. Pero en este texto y en muchos otros textos de la Escritura, es claro que Dios pone por encima al creyente. Lo pone en un lugar a la iglesia que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. ¿O es que acaso podemos tener una visión imaginaria adecuada de lo que será el cielo de esplendor? ¿Usted se lo imagina? Miren, cuando vemos el cielo en Apocalipsis, está descrito en unos términos que nosotros ni siquiera nos lo podemos imaginar. ¿Quién puede pensar cómo sería una calle de oro? Pero como para que entendamos que es un símbolo, dice que el oro es transparente como el cristal. Yo nunca he visto el oro transparente como el cristal, pero es la manera como se nos ilustra para que podamos entender que aún lo de mayor valor en la tierra ni siquiera servirá para que lo pisemos. Cómo Dios nos pone en ese sitial para su propia gloria. Cómo nos toma de la mano y nos pone en un lugar que no merecíamos, que no podíamos ganar, que no podíamos comprar, que no podíamos tener, pero Él en su gracia, en su amor y misericordia nos ha puesto allí para alabanza de la gloria de su nombre. Para eso nos crió, para eso nos hizo y para eso nos redime, para la alabanza de la gloria de su nombre. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo así que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Miren, creo que la forma de resumir esto es que el Señor se siente tan complacido con su iglesia. Él dice que la iglesia es su esposa. En la misma carta a los Efesios, el Señor se muestra, en capítulo 5, se muestra como un esposo que ama profundamente a su esposa. Y esto es bien difícil de entender para nuestra mente tan finita. El Dios Todopoderoso no necesita a nadie. El Señor no necesita que los pastores prediquemos los domingos. Si Él quisiera, manda un ángel, y estoy seguro que muchas de las cosas que dije hoy serían como una herejía comparado con la grandeza de predicación que estos seres maravillosos que están delante de Dios pudieran proclamar. Pero Él nos ha dado su palabra y a través de ella Él perfecciona a su iglesia a través de su palabra. Pero es tan extraño, es como si estuviese diciendo que el Señor anhela tanto a su iglesia y que la iglesia le proporciona felicidad al Señor. ¿No dice acaso la Biblia, el Espíritu que Él ha puesto en vosotros os anhela celosamente? Y esto debería ponernos a considerar tantas cosas sobre nuestra relación con Dios. Él nos anhela, Él nos ama, Él desea estar con nosotros. La pregunta sería, ¿deseamos nosotros estar con Él? ¿Deseamos fervientemente la presencia de Cristo en nuestras vidas? ¿Deseamos que el Espíritu de Dios continuamente more en nosotros y que toda la actividad de nuestra vida esté completamente relacionada con la obra de Cristo? Pastor, pero eso es fanatismo. Nosotros necesitamos dividir entre lo espiritual y lo secular, ¿sí? ¿La Biblia lo hace? No. Todo,
absolutamente todo pertenece a Cristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En nuestro sermón dominical de hoy, vimos en primer lugar las riquezas de la sabiduría, la revelación y el conocimiento de Dios. Luego vimos seguidamente las riquezas, esas mismas riquezas, pero mostrando el aspecto de su poder. Y finalmente vimos esa riqueza, pero resaltando la autoridad de Dios sobre toda su iglesia y sobre el mundo. Reflexiones finales para los no creyentes, para los amigos que nos visitan o que nos ven a través del video. Amigo, puedes anhelar todas las riquezas del mundo y seguramente estas no te van a hacer feliz. Puedes tener y amasar y seguir teniendo, pero nada podrá satisfacer la necesidad de tu alma, porque esa necesidad está del tamaño de Dios y solamente Dios la puede llenar. Para los creyentes, amados en el Señor, creo que en este texto y en toda la Escritura hay una máxima exhortación, podríamos decir, para ser felices. Y es que toda nuestra felicidad, nuestro gozo, la alegría de nuestra alma, toda la riqueza de nuestra alma, tienen que estar solamente, únicamente en Jesucristo, nuestro Señor.